Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un vídeo que sé que les va a encantar porque tenemos bomba. Así es, la bomba que se ha estado rumoreando, la que todos estábamos esperando a Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya. Romance a la vista. La verdad revelada. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todos los detalles de este reencuentro que ha puesto el mundo de cabeza. Para los que no me conocen, soy y aquí en mi canal nos dedicamos a explorar todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, las celebridades, los chismes, y por supuesto, el amor. Así que si te apasionan estos temas, no te puedes perder nada. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ya somos una gran familia, y me encantaría que te unieras a ella. Ahora sí, vámonos al grano. A Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya. ¿Por dónde empezamos? Para refrescar la memoria de todos, recordemos que estos dos bombones compartieron pantalla en la exitosa serie Medcezir, una adaptación turca de DOC. La química entre ellos era innegable, ¿verdad? Era palpable a través de la pantalla. Interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar a mares. Su relación en la serie fue un fenómeno, y sus fans se enamoraron completamente de ellos como pareja. Incluso después de que la serie terminara, los rumores de un romance en la vida real no se hicieron esperar. Y bueno, las especulaciones siempre estuvieron a la orden del día. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué hablamos de romance a la vista? Porque las señales son muy claras. Los avistamientos de Atay y Serini juntos, la complicidad en eventos públicos, las indirectas en redes sociales. Todo suma. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Es solo una estrategia publicitaria, o hay algo más? Empecemos por analizar las últimas novedades. Hace poco ambos coincidieron en un evento en Estambul. Sí, amigos, el simple hecho de que dos estrellas de su calibre coincidan en el mismo lugar ya es noticia. Pero la cosa no quedó ahí. Testigos presenciales afirman que hubo miradas cómplices, risas y una cercanía que, según dicen, trascendía la amistad. ¿Casualidad? Puede ser, pero los fans, como siempre, no se quedaron de brazos cruzados. Empezaron a analizar fotos y vídeos, buscando cualquier detalle que pudiera delatar algo más. Y aquí viene lo interesante, las redes sociales. ¿Han notado la sutilidad con la que se manejan las celebridades en estos tiempos? Ya no hay declaraciones directas, sino indirectas, pistas, emojis. Un juego de gato y ratón que nos tiene a todos en vilo. A Atay y Serini en particular, son maestros en esto. Publicaciones misteriosas, comentarios ambiguos, todo apunta a algo. ¿Y las fotos en lugares similares, con paisajes que coinciden? Ah, las coincidencias. ¿Son realmente coincidencias? Profundicemos un poco más en el tema de las redes sociales. Veamos algunos ejemplos concretos de este juego que están jugando. ¿Han notado cómo ambos actores suelen compartir fotos en lugares pintorescos con vistas impresionantes? ¿Coincidencia o una forma sutil de decir estoy aquí, estamos juntos? Algunos fans han ido más allá, analizando meticulosamente los detalles de estas fotos, la luz, la ropa, los accesorios, buscando cualquier indicio que revele una posible conexión. Incluso han llegado a comparar los ángulos de las fotos, la forma en que están tomadas, para ver si podrían haber sido tomadas por la misma persona. La dedicación de los fans es asombrosa. Además de las fotos, también es importante prestar atención a los comentarios y me gusta que se dan mutuamente en sus publicaciones. Un simple me gusta puede significar mucho en este contexto. Es una forma de mostrar apoyo, de decir estoy aquí, de mantener la conexión. Y cuando esos me gusta se multiplican, cuando se acompañan de comentarios ambiguos o emojis sugerentes, la intriga aumenta. Por ejemplo, imaginemos que Atay publica una foto de un paisaje montañoso. Serini comenta algo como «qué vistas», añadiendo un emoji de corazón. ¿Es solo un comentario inocente? Quizás. Pero en el contexto de los rumores y las especulaciones, adquiere un significado diferente. Es una forma de coquetear, de mantener la llama encendida. Y no olvidemos los mensajes indirectos, las frases misteriosas que suelen acompañar las publicaciones. ¿A quién van dirigidas?
¿Son una forma de comunicarse entre ellos, de enviarse mensajes secretos? Los fans se dedican a descifrar estos mensajes, a buscar pistas en cada palabra, en cada frase. Es un verdadero juego de detectives. En este sentido, las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo para las celebridades. Por un lado, les permiten conectar directamente con sus fans, compartir su vida, promocionar sus proyectos. Por otro lado, los exponen a la especulación, al análisis constante, a la interpretación de cada uno de sus movimientos. Y en el caso de Atai y Serinei, las redes sociales se han convertido en el terreno de juego perfecto para mantener viva la llama del romance, o al menos para alimentar los rumores. Otro punto crucial es la trayectoria profesional de ambos. Tanto Atai como Serinei son actores sumamente talentosos y exitosos. Han tenido proyectos importantes, han ganado premios, y han construido una carrera sólida. ¿Por qué arriesgar su imagen, su trabajo con un romance que podría generar controversia? Es una pregunta válida. Muchos argumentan que si realmente estuvieran juntos, lo mantendrían en secreto para proteger sus carreras. Otros, en cambio, piensan que ya están en un nivel de popularidad que les permite ser más abiertos. Analicemos más a fondo la situación profesional de ambos. Atai, por ejemplo, ha participado en series de gran éxito como Yerde y The Protector, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Ha ganado numerosos premios y ha consolidado su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Su imagen pública es muy cuidada, y cualquier decisión que tome, tanto personal como profesional, puede tener un impacto significativo en su carrera. Serinei, por su parte, también ha construido una carrera impresionante. Ha protagonizado series como Fi y Alicia Arikalar Yarnda, demostrando su talento y su versatilidad. También ha ganado premios y ha sido reconocida por su trabajo en la industria. Su imagen es muy valorada, y es considerada un icono de estilo y belleza en Turquía. Ambos actores han sido muy cuidadosos con su vida personal, evitando exponerla demasiado a los medios de comunicación. Han tenido relaciones sentimentales, pero siempre han tratado de mantener la privacidad. Por eso la posibilidad de que estén juntos, y de que hagan pública su relación, genera tanta expectación. ¿Por qué arriesgarse? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Algunos creen que si realmente están enamorados, la fama y el éxito no son lo más importante. Prefieren ser felices sin importar las consecuencias. Otros piensan que con el tiempo las carreras de ambos son tan sólidas que pueden permitirse ser más abiertos. También es importante considerar el impacto que una relación pública podría tener en sus proyectos futuros. ¿Podría afectar la forma en que son percibidos por el público y por la industria? ¿Podría generar más atención mediática, tanto positiva como negativa? Son preguntas que deben tener en cuenta. En definitiva, la decisión de hacer pública una relación no es fácil. Requiere valentía, confianza y una gran capacidad para lidiar con la presión mediática. Y en el caso de Atai y Serinei, la decisión es aún más compleja, dada la expectación que existe sobre ellos y la importancia que tienen en la industria del entretenimiento turca. Ahora, hablemos de la química. Ya mencioné Medcezir, pero es imposible ignorar el magnetismo que existe entre ellos. La forma en que se miran, la forma en que se relacionan. Es algo especial, algo que no se puede fingir. La conexión entre Atai y Serinei es evidente, y eso es algo que los fans han notado desde el primer momento. Analicemos un poco más a fondo esa química. ¿Qué es exactamente lo que la hace tan especial? En primer lugar, está la naturalidad con la que interactúan. No parece haber ninguna barrera entre ellos. Se sienten cómodos el uno con el otro, se ríen juntos, se entienden. Hay una complicidad que va más allá de las palabras. En segundo lugar, está la forma en que se miran. Sus miradas son intensas, profundas, llenas de significado. Se transmiten emociones sin necesidad de hablar. Hay una conexión visual que es palpable. Es como si se comunicaran a través de los ojos. En tercer lugar, está la forma en que se tocan. Aunque no se les haya visto en situaciones románticas explícitas, la forma en que se acercan, la forma en que se rozan, sugiere una intimidad, una cercanía. Hay una tensión sexual no resuelta que mantiene a los fans en vilo. Y por último está la forma en que se complementan. Tienen personalidades diferentes pero se atraen. Se equilibran.
Se hacen mejores el uno al otro. Esa química no se puede fingir. Es algo que surge de forma natural, de forma espontánea. Es una conexión especial, una atracción irresistible. Y en el caso de Atai y Serinei, esa química es evidente tanto en la pantalla como fuera de ella. Es la chispa que enciende los rumores, la que alimenta las especulaciones, la que hace que los fans sueñen con verlos juntos. Pero, ¿qué hay de la famosa verdad revelada? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero con base en rumores y fuentes cercanas. Se dice que... Atentos a esto. Que han estado saliendo de forma discreta durante un tiempo. Que cansados de esconderse, están considerando hacer pública su relación. ¿Es cierto? No lo sabemos con certeza, pero las señales son muy fuertes. Profundicemos en este punto de los rumores y las fuentes cercanas. ¿De dónde vienen estas informaciones? ¿Quiénes son las personas que las filtran? Es importante ser cautelosos con los rumores, ya que pueden ser falsos o exagerados. Sin embargo, cuando los rumores persisten durante mucho tiempo, y cuando provienen de fuentes consideradas confiables, es difícil ignorarlos por completo. En el caso de Atai y Serinei, los rumores de romance han existido desde hace años, desde la época de Medcezir. Pero en los últimos meses, los rumores se han intensificado, y han adquirido más credibilidad. Algunas fuentes cercanas a los actores, que prefieren permanecer en el anonimato, han filtrado información sobre su supuesta relación. Según estas fuentes, Atai y Serinei han estado saliendo de forma discreta durante un tiempo. Han tratado de mantener la privacidad, evitando ser vistos juntos en público. Pero al parecer, están cansados de esconderse. Quieren vivir su amor libremente. También se dice que están considerando hacer pública su relación. Han estado hablando sobre ello, y están debatiendo cuál es la mejor forma de hacerlo. Podrían hacerlo de forma gradual, compartiendo fotos juntos en redes sociales. O podrían hacerlo de forma más directa, confirmando públicamente su relación. ¿Qué pasará? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la posibilidad de que hagan pública su relación genera una gran expectación. Los fans están ansiosos por saber la verdad, y están deseando verlos juntos. También es importante considerar el contexto actual. La industria del entretenimiento en Turquía, como en cualquier parte del mundo, es muy competitiva. Las estrategias de marketing, las relaciones públicas. Todo está calculado. ¿Podría ser que esto sea un montaje para generar expectación en torno a un futuro proyecto conjunto? Es una posibilidad. Sin embargo, la pasión y el cariño que los fans sienten por ellos, y el deseo de verlos juntos, es algo real. Analicemos la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing. En la industria del entretenimiento, las relaciones públicas y las estrategias de marketing son fundamentales. Los actores, las actrices, los productores, todos están involucrados en la creación de una imagen, en la promoción de sus proyectos. ¿Podría ser que los rumores sobre Atai y Serinei sean parte de una estrategia de marketing para generar expectación en torno a un futuro proyecto conjunto? Es una posibilidad. Podrían estar planeando una nueva serie, una película, una campaña publicitaria, y utilizar los rumores para generar interés en el proyecto. En este caso, la relación entre ellos no sería real, sino una creación, un montaje. Pero, ¿qué hay de la pasión y el cariño que los fans sienten por ellos? ¿Qué hay del deseo de verlos juntos? Eso es algo real. Y es algo que no se puede controlar. Los fans sueñan con ver a sus ídolos felices. Quieren verlos enamorados. Y si los rumores sobre Atai y Serinei son ciertos, o si son parte de una estrategia de marketing, eso no importa. Lo que importa es que los fans se sienten emocionados, y que quieren saber la verdad. En definitiva, la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing es algo que debemos considerar. Pero también debemos tener en cuenta la pasión y el cariño que los fans sienten por ellos. Y eso es algo que no se puede ignorar. ¿Qué más podemos decir? Analicemos otros factores. ¿Han tenido relaciones sentimentales con otras personas? Sí, ambos. ¿Han tenido relaciones largas y significativas? Sí, ambos. ¿Cómo han reaccionado esas exparejas ante los rumores? Ah, esa es una buena pregunta. Normalmente las reacciones son variadas.
Algunos evitan el tema, otros dan respuestas ambiguas y otros, bueno, prefieren mantenerse al margen. En este caso, no hay una reacción oficial que nos dé más pistas. Consideremos el tema de las exparejas. ¿Cómo reaccionan las exparejas de Atai y Serinei ante los rumores de romance? Es una pregunta interesante, ya que sus reacciones podrían darnos más pistas sobre la situación. En general, las exparejas suelen tener diferentes reacciones. Algunos evitan el tema por completo, prefiriendo no comentar nada sobre ello. Otros dan respuestas ambiguas, tratando de esquivar las preguntas. Y otros simplemente prefieren mantenerse al margen, sin dar ninguna declaración. En el caso de Atai, ha tenido relaciones sentimentales con actrices y modelos. Sus exparejas suelen ser discretas y no suelen hablar sobre su vida personal. Serinei, por su parte, también ha tenido relaciones sentimentales con actores y cantantes. Sus exparejas también suelen ser discretas y no suelen hacer comentarios sobre su vida personal. En este caso, no hay una reacción oficial que nos dé más pistas sobre la situación. Las exparejas de Atai y Serinei no han hecho declaraciones sobre los rumores de romance. Y eso es comprensible. No quieren generar más polémica, ni entrometerse en la vida personal de los actores. En resumen, la falta de reacciones de las ex parejas no nos da ninguna pista concreta. Pero también es comprensible que prefieran mantenerse al margen, y no comentar nada sobre los rumores. En resumen, ¿qué sabemos con certeza? Sabemos que Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya se conocen, se admiran y tienen una conexión especial. Sabemos que se han reunido recientemente en eventos públicos. Sabemos que los rumores de romance han existido durante años. Y sabemos que hay indicios sutiles en sus redes sociales que alimentan las especulaciones. ¿Qué no sabemos? No sabemos si son pareja. No sabemos si están en secreto. No sabemos si están planeando algo. Pero lo que sí sabemos es que sus fans están emocionados, y que todos queremos saber la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Solo el tiempo lo dirá. Así que, para resumir, hemos explorado los motivos por los que sospechamos un posible romance entre Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Analizamos sus encuentros, sus redes sociales, la química que los une y el contexto profesional en el que se encuentran. Y aunque no tenemos la respuesta definitiva, hemos reunido toda la información para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Me encanta compartir estas noticias y rumores con ustedes. Recuerden que este es un espacio para debatir, opinar y compartir nuestra pasión por el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Gracias por llegar hasta el final. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Atai y Serinei están juntos? ¿O creen que es solo una estrategia de marketing? Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, no se vayan sin darme un buen like, compartir este vídeo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Tenemos mucho más por descubrir. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, la magia del amor siempre está presente en este mundo.